Hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast Detrás del Escritorio. Me encuentro nuevamente acompañado de Byron y de Andrea. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, Andrés, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, me alegro. Excelente, Andrés. Muy bien. Aquí contento porque vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Y es así, es que, como lo mencionamos en el anterior capítulo, vamos a estar hablando de muchos temas que vayan teniendo que ver con todo el área de salud. En este caso, hoy vamos a hablar de la resolución 948 de 2026. Byron, tú tienes más conocimiento de esto. ¿Qué es en realidad esta vuelta? ¿Cómo funciona? ¿Y está generando problemas en estos momentos? Bueno, en el capítulo anterior hablamos de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, que es un gran paso que está dando el sector salud en Colombia para que pues, la información sea compatible con diferentes prestadores y que sea fácil de poder tratar a un paciente. Ese es un camino que está teniendo el ministerio, pero adicional a eso tiene otros caminos donde quiere centralizar la información. Entonces, esta resolución 948 lo que hace es que el camino de la facturación electrónica, el camino de los RIPs JSON, que es muy conocido por el sector salud, ahora va a unirse con otros caminos. Entonces, se pretende unir con el camino de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, con el sistema del CIFA, que el sistema del CIFA, para dar un contexto rápido, es la manera en la que el gobierno va a poder dimensionar el dinero del sector salud, en qué parte se está quedando de la cadena de suministro o de financiación. O sea, darle digamos, un seguimiento más estricto de cómo va el proceso y de dónde pasa la plata. Claro, porque claro, el gobierno lo que hace es, desde que recibe los dineros y los da a las EPS por medio de la ADRES, luego va a llegar a diferentes prestadores en la cadena operativa que tiene y a poder controlar dónde se está quedando el dinero. Y así pues Okay. puede asegurar que al fin de cuentas todos los prestadores puedan contar con los recursos y finalmente el paciente de nuevo esté bien tratado y bien atendido. Entonces, une el CIFA, une la interoperabilidad, mejora un poquito los datos de la facturación electrónica y de los RITs para que tengan más control. Y en términos generales, eso es lo que hace la resolución 948 de 2026. Es una unión que llegó, no va a llegar, sino que llegó. Sí, de hecho fue una locura porque el 14 de mayo sale la resolución y dicen a partir del 1 de junio tiene que estar todo montado. ¿Sí? Ok. Este es el momento donde no todo está montado, ¿no? Al parecer todavía inclusive las versiones del validador del ministerio no están recibiendo toda la información que dice la 948 que comenzaba hace 15 días. Claro. Estamos esperando el nuevo límite que es el 1 de julio para que ahí sí tenga todos esos datos que se requieren controlar por la 948 por el mismo validador del ministerio. Yo sé que es un poquito complejo el tema. Pero vamos a ir desglosándolo, o sea, vamos por partes. Esta es como la parte técnica. Ahora yo quiero saber, Andrea, ¿tú qué entiendes? Porque yo la verdad estoy un poco perdido, pero voy entendiendo, voy agarrando la idea. No, Andrés, realmente no es un tema muy complejo de entender. Pues yo hablo desde mi experiencia porque cada día yo soy la persona quien tiene contacto directo con las clínicas, IPS, profesionales independientes, quienes son los que me preguntan, bueno, si cumplen con todo, ¿qué es esto? ¿Es algo nuevo? ¿Qué pasa si no lo tengo implementado? ¿Ustedes cómo me van a ayudar? Yo pienso que este cambio es un reto bastante importante tanto para las clínicas, para las IPS, prestadores de salud, profesionales independientes y para nosotros también como proveedores tecnológicos de ustedes, ¿sí? Lo que nosotros, hablo de que sea como un cambio importante, un reto importante, yo lo veo como un cambio necesario. Okay. ¿Por qué? Porque es que muchos de estos profesionales independientes, y vuelvo y lo reitero bastante, siempre tienen muchos problemas con las inconsistencias administrativas y financieras, ¿sí? Muchas glosas, devoluciones y demás. Y lo que va a hacer esta nueva resolución es ayudar a que
obviamente con cosas estrictas, mucho más exigentes que lo anterior, pero van a ayudar a que todos los datos desde el inicio estén correctos. ¿Para qué? Para que ya no hayan procesos manuales, para que no se desgasten y que todos esos dineros, esos recursos se gasten de forma correcta, ¿sí? Y que se administren de la forma correcta. Entonces me parece un cambio bastante importante, obviamente un reto. Como todo. Sí. Cada nueva resolución lleva un proceso que no es fácil, y lo que voy entendiendo es que esto va a ayudar a automatizar más los procesos. Y es más importante porque, pues, estamos en una época donde necesitamos, primero, atender rápido y de forma eficaz al paciente, ¿cierto? Y segundo, no malgastar recursos, porque es que la vuelta es que si malgastamos recursos y no sabemos dónde, al final del día el afectado como siempre va a ser el paciente. Entonces, con lo que estoy entendiendo es que con esta nueva resolución vamos a poder identificar dónde están esos pequeños baches que hacen perder tiempo, ¿cierto? ¿O qué opinas, Byron? Lo que pasa es que el tema es bastante reciente, ¿no? O sea, esta resolución surge, son un montón de páginas muy interesantes. Y pues la intención es que aquí podamos explicar un poquito más, porque pues hay que tomarse la tarea de leer. El éxito de las IPS está en que los procesos administrativos y financieros se hagan adecuadamente para que el dinero finalmente llegue y puedan ellos trabajar correctamente, porque si no, lo que dicen Andrés, van a tener muchas dificultades en la gestión, sin contar con los posibles atrasos financieros que también son otra cosa que surge como un imprevisto. Entonces, ¿qué pasa, Andrés? Para que se entienda un poquito más. Ok. Eso que tú dices del paso a paso de dónde se queda el dinero es un control más del CIFA, pero la resolución 948 vincula al CIFA por medio del código único del contrato. Entonces, cuando una IPS firma un contrato con una EPS, ellos tienen una numeración, una identificación. Una nomenclatura. Que va a estar registrada en el sistema del CIFA, que después vamos a hablar en otro capítulo del CIFA, porque creo que es necesario. Sí, sí, es muy importante. Entonces, antes de que termine la idea, ese código se llama el código CUCON. Es el nombre que le dio el ministerio, que suena un poquito jocoso, Sí. pero que es muy importante porque si yo le voy a plantear una factura, a radicarlas, debe llevar el código dentro de los RIBs. Y el mismo validador de RIBs va a asegurarse de que en el CIFA exista. Ok. ¿Sí? Adicional a eso, para terminar también la idea, yo diría que la interoperabilidad de la historia de clínica electrónica también le dio a la 948 y lo va a hacer por medio del código VIDA. El código VIDA va a traer un código especial que surge en los RDAs. Entonces, claro, el ministerio está tratando de centralizar toda la información para que cuando atienda un paciente tenga interoperabilidad y que se facturó tenga el contrato del CIFA y que tenga toda la información suficiente para poder controlar y que todo surja bien. Okay. Todo tenga como el correcto manejo y se le pueda desembolsar y el paciente finalmente sea bien atendido. Digamos que en términos generales esa es la explicación técnica del proyecto del ministerio y es bastante favorable. Eso sí, la recomendación es que las IPS se tomen el tiempo de aprender, de entender, porque son muchas cosas que están surgiendo este año al mismo tiempo y pues ha sido un poquito difícil para todos. Claro, y es que como lo hablábamos en el capítulo anterior, están llegando muchas cosas y estamos avanzando muy rápido, y el problema de avanzar rápido es que si avanzas rápido y no seguro es que vas a tener muchos problemas en procesos, y eso, el problema de todo esto siempre lo va a sufrir es el paciente. Y Andrea, ¿tú qué opinas respecto a esta explicación ya más detallada? Como lo mencioné, sí es como un proceso bastante necesario. Tenemos que tener en cuenta de que
bueno, como lo había mencionado en el capítulo anterior, pues desde mi experiencia personal, pues a mí me parece que este tipo de control realmente es muy importante porque los pacientes al fin y al cabo son quienes se benefician o quienes pueden salir afectados desde cualquier punto de vista, ¿sí? Antes, perdón, estaba como lo que pasó con mi abuelita, ¿sí? Con mi nonita, ¿sí? Entonces, ver que no, es que no le entregan los medicamentos porque no se los entregan, o que tiene que ir a autorizar otro prestador porque es que no tienen recursos para hacerle mantenimiento a la máquina que tenía que hacerle las terapias. Entonces, eso siempre ha sido como muy un retroceso en el proceso de salud de ella, ¿sí? De su recuperación. Entonces, sí es algo completamente necesario, lo reitero nuevamente, porque sí hay que tener un control un poco más estricto de lo que se venía haciendo. Al respecto, Andrés, algo muy importante, y es que, siguiendo el caso, seguramente ha tenido alguna IPS en la que llama a pedir una cita y se tiene que demorar un montón, ¿sí? ¿Cómo? De disponibilidad. De disponibilidad, o hay casos que inclusive le dicen al paciente, no, la verdad es que no lo puedo atender. No lo puedo atender porque es que tengo algunas dificultades con el pagador, entonces no lo puedo atender. Vaya al pagador y busque otra IPS Que lo pueda hacer. que lo pueda atender y que le pueda. Entonces, y todo eso sucede, pues porque de pronto no hacen el proceso administrativo correcto, en parte, ¿no? En parte puede ser. Y la 948 cuando dice cómo hacerlo de manera correcta para que no tengamos esas glosas, esas devoluciones y que finalmente tengamos todo el recurso. Y así el paciente no tenga que ir a pedir la cita en otro lado, ¿no? Pues asumiendo de que todo funciona bien de acuerdo a como el gobierno lo manifiesta y lo quiere lograr. Ok, ya hay una idea más clara de este tema y esta nueva resolución que acaba de salir, o sea, literalmente, ¿cuándo fue que salió? 14 de mayo. 14 de mayo, o sea, no llevamos nada. Y ya, pues, cada vez que sale una nueva resolución es una obligación de tenerla y cumplir con ella. Porque de nada sirve que salga una nueva resolución si al final del día no vamos a hacer lo que la ley nos dice o nos obliga a hacer. Entonces, pues, si tú tienes una IPS, una clínica, pues tienes que cumplir con cada ley, o sea, con cada resolución que vaya saliendo y no esperar a lo último, porque al final del día, pues no solo el paciente también va a tener problemas, sino también la IPS va a tener problemas, porque pues se vuelve una bola de nieve, entonces tiene problemas uno, tiene problemas la otro, hasta llegar a todo el mundo ya tiene problemas, como actualmente lo vemos, o sea, ninguno se salva. En cada IPS, cada EPS hay muchos problemas, pero bueno, al final del día cada uno tiene que cumplir con la ley. Nosotros cumplimos con la ley y tratamos de estar siempre a la vanguardia. O sea, software médico se caracteriza por eso, porque estemos siempre a la vanguardia de resoluciones y de los RIPs. Yo quiero mencionar, lo que pasa es que en nuestro modelo de negocio nosotros vinculamos a la IPS o al prestador como parte del equipo de trabajo en desarrollar funcionalidades y todo ese cuento. Entonces, esta resolución pues ha sido lo mismo. Hemos vinculado a algunos actores que nos han dicho, venga, ¿cómo hacemos para dar cumplimiento a todo esto sin que me genere de pronto una carga administrativa mucho más alta? Okay. O sea, ¿cómo hacemos para automatizarla? Y con ellos hemos diseñado una forma en la que podemos atender la 948, la interoperabilidad, sí. CIFA, todo integrado de la manera más práctica posible, porque claro, todo esto significa costos para los prestadores. Entonces, la idea es que el sistema no le genere más bien al contrario en vez de costos, sino que le genere eficiencia y que con el mismo personal ellos puedan seguir manteniendo sus procesos administrativos y cubriendo todo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en software médico. Vinculamos al prestador, porque claro, cada uno tiene una realidad diferente según las negociaciones que tiene, según los contratos, los pacientes, todo.
y le planteamos una solución que les sirva a ellos y que se pueda replicar a los demás según su realidad. Ok. Y digamos, en el lado de Andrea, que pues Andrea está con los clientes día a día. ¿Tú cómo has visto, digamos, danos un caso de algún cliente que vino con muchos problemas, que no podía cumplir con la resolución porque no sabía cómo hacerlo, que tuvo problemas con algún otro software, sin decir nombres, pero ya sabemos quiénes no cumplen, no mentiras. No, acá no tenemos que, sí, sí, pero quiero que nos cuentes que alguna historia, algún cliente que tú tengas que diga, es que este cliente no es algo mágico, pero que sí sientas que diga, le cambió la vida. Bueno, realmente lo que dice el ingeniero Byron es muy cierto, y es que sí hay que leer, sí hay que investigar, porque muchos de los profesionales que llegan buscando alguna asesoría, información, interesados en nosotros como su proveedor tecnológico, es que no saben cómo funciona, no saben qué es, no saben fechas de vigencia, no saben absolutamente nada, y buscan en nosotros pues tener como esa seguridad, ¿sí? Entonces la invitación obviamente es muy clara, y es que ustedes lean, busquen, se informen, porque realmente no es que ustedes vayan a tener una sanción disciplinaria o monetaria de parte del ministerio, sino van a ser ustedes los afectados, en que si no se ponen al día con esta resolución, pues no van a tener los ingresos que ustedes esperan desde los contratos que tienen, desde las vinculaciones y demás. Entonces, pues no, en sí no tengo un caso específico, porque es que en su mayoría vienen así, como muy en blanco. De igual forma, se les informa de que, perdón, de que software médico, como lo dice el ingeniero, pues el modelo de que nosotros queremos representarles es de que todo tiene que hacerse con mucha, o digamos, manejar todo de forma muy integral, de que ustedes no tengan que hacer procesos manuales o decir, ay, ¿qué me quedó mal de todo esto? Sino que el sistema mismo haga todo el trabajo. De eso nos encargamos, o nos hemos venido encargando nosotros, nuestros programadores, quienes siempre están muy al día con estas resoluciones, tratando de cumplir todo. Ok, sí, la verdad es que pues ya llevamos 13 años de experiencia que pueden avalar todo esto. Y pues sí, lo que tú dices es muy cierto. Ustedes que nos están escuchando tienen que informarse, y por eso también hemos creado este espacio. Porque, no sé, De acuerdo. un médico no tiene el tiempo tampoco a veces de ponerse a leer, pero sí puede ir escuchando, sí puede mientras está haciendo otras cosas. Y pues esta es la idea del podcast, poderles informar de resoluciones que vayan saliendo, de nuevas implementaciones, y de qué está pasando en el sector salud en Colombia, que es lo más importante. Porque al fin y al cabo es que nosotros queremos llegar a ustedes para informar y mostrarles que hay una forma fácil, eficiente, de trabajar. O sea, no hay que complicarnos. Byron, para finalizar, cuéntanos, no sé, la mejor experiencia y la peor experiencia que has tenido con las resoluciones. La mejor experiencia, ok. Bueno, pues afortunadamente Andrea se refería a los clientes que llegan interesados, ¿sí? Sí, claro. Pero los clientes que ya tenemos, pues ellos, digamos, son clientes que normalmente están creciendo, que cada vez tienen, pues, son más robustos, porque la mayoría son IPS que han crecido. Entonces, claro, esas entidades pues se preparan, ¿no? Entonces tengo muchos casos que son muy buenos en el sentido en que con ellos construimos también la solución para que el sistema se encargara de poderle registrar solamente el dato que corresponde y llenar la información, y todo solucionó completamente bien con ellos, ¿sí? Ok.
los datos, de pronto las historias ya que no son tan chéveres, pues es de ese cliente que administrativamente está un poquito ocupado, que no tiene el tiempo suficiente para estudiar o entender o leer. Entonces, claro, ha requerido pues más esfuerzo por parte de nosotros, por parte de ellos, para poner esto en marcha. Pero al fin de cuentas yo puedo decir que a este momento ya todos los clientes tienen ya completamente la resolución 948 y ya han podido facturar, han podido hacer todos los procesos completos. Entonces, pues ya fue superado afortunadamente y vamos bien. Bueno, y esto fue todo por hoy en el capítulo de hoy. La 948, hablamos un poco de todo. Y pues estén pendientes del tercer capítulo del CIFA.